Bienvenidos a una nueva edición de Debate Autotécnica. Hoy de vuelta solos porque el ingeniero sigue viajando por el mundo, cosa que lo felicitamos. Pero hoy con muy buena compañía, ¿no? Sí, claro. Hoy nos va a acompañar Ricardo Delgado. ¿Quién es Delgado? Es un periodista con una trayectoria muy extensa en la industria automotriz y que tiene una especialidad muy curiosa, que es un fanático y un experto en el Dakar. ¿Vamos al debate? Vamos. Comienza el debate. Delgado, ya estamos inmersos en el Dakar y creo que es posible que sea esta la última aventura motor del hombre. No solo la última, sino la más grande. Un poco por lo que propone. Una carrera de 10.000 kilómetros con más de 400 inscriptos es la más grande. Inspirada originalmente en todo lo que fueron las grandes aventuras en la historia del auto. El París-Pekín, hubo otro así de ese porte, y hasta te diría que fue más o menos contemporánea con el Camel Trophy, una aventura extrema, no contrarreloj, pero sí una aventura extrema. Bueno, o sea, pero con ciertas diferencias. También está el Rally de los Faraones, pero no es lo mismo. Y hay varios rallies de envergadura. Faraones, hablamos de los más importantes: Faraones, Marruecos, Túnez, el Transibérico, que ahora se degeneró en el Portimao Marrakech y que no se sabe si va a continuar, el Rally de la Seda, y no hay que olvidarse el Rally dos Sertoes, que ya lleva 18 ediciones y que se incluyó como prueba puntable para el Mundial de Motos del año que viene. Ahora, el Dakar, bueno, es una cosa muy emblemática y tiene nombres y apellidos así muy recordados en la historia, ¿no? ¿Quiénes pasaron por el Dakar? Porque hubo también pilotos que brillaron en las pistas y también se metieron en el Dakar. Hubo pilotos de Fórmula 1. Claro. Por caso emblemático, qué sé yo, Jackie Ickx, ganador de 6 veces las 24 horas de Le Mans, y creo que ganó 6 u 8 carreras de Fórmula 1. Pero después campeones de mundiales de rally. Cancunen ganó Dakar, Vatanen ganó Dakar, Ickx mismo ganó Dakar. Y además... y Carlos Sainz ahora es un emblema también, pero ¿no? por supuesto, claro, 2 veces campeón mundial de autos. Y para mí el piloto que es el prototipo del Dakar, o sea, identificado con el Dakar, pero prototipo de piloto, que es Stefan Peter Hansel. Que ganó 9 Dakar. Ganó 9 Dakar. Yo digo que es el piloto más grande que hay en la historia, y no sé si se superará. ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Por qué el hombre Dakar ganó? No, son dos cosas. ¿Por qué el Dakar atrae tanto y por qué Stefan Peter Hansel ganó de la manera en que lo hizo? De Peter Hansel, a quien, por razones obvias, uno lo ve poco, ¿no? Como para poder evaluar algo. Pero bueno, yo siempre fui una persona que traté de profundizar aprovechando los conocimientos de los demás. Por ahí creo que esa fue mi actitud. A partir de que vivimos a 12.000 kilómetros de distancia de lo que sucedía todo. Hoy, gracias a internet, la televisión, etcétera, bueno, eso está mucho más cerca. Pero Peter Hansel, acá hay 2 características para el piloto dakariano, por llamarlo de alguna manera. ¿Y qué es? Un poco lo que propone el terreno. Pistas, por llamarlo de alguna forma, o rutas o caminos asentados, y campo traviesa. Esas es lo básico. Tomemos como base que la duna es campo traviesa, porque no hay camino. Entonces, en esas 2 especialidades, el mejor promedio es Stefan Peter Hansel. Probablemente en caminos asentados, quien esté a la altura de Peter Hansel sea Carlos Sainz, porque por su antecedente de rally. Pero a campo traviesa, el que está más cerca, sin llegar a ser Peter Hansel, es Al-Attiyah. Ahora, el tema del Dakar en África, bueno, tantos años, realmente salvaje la carrera. Sí. ¿Usted cree que hay una diferencia entre la carrera que se hacía en África y esta que se hace en Argentina y Chile? Y hay una ¿En cuanto a la exigencia, por ejemplo? No, en cuanto a la exigencia, no. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con la... ¿Dónde están las diferencias?
Y las diferencias en que África es un terreno mucho menos poblado, por donde transcurría el Dakar al menos, con muchos problemas políticos, problemas políticos. Bueno, fue el motivo por el cual lo trajeron para acá. Exacto. Posibilidad de atentados. Y además, o sea, no es que hubo una amenaza de atentado y el Dakar se paró. No, el Dakar tiene una larga historia de atentados, de muertes, de combates. O sea, al ¿Cómo Dakar, de combate? Sí. El Dakar se han tiroteado, por ejemplo, guardias fronterizos con algunos integrantes de personal de servicio. Dakar. En la ruta de asistencia, digamos. No sé, ¿viste? No te puedo especificar en un lugar, porque el Dakar es muy vago en cuanto a su recorrido en sí mismo, ¿no? Va por cualquier lado. Vos le podés ganar a él yendo a 300 kilómetros paralelo a él, ¿no? Claro. Entonces, Aparte porque la ruta la saben en el día que lleguen. claro, y además que vos podés elegir la ruta. Acá lo que importa es pasar por los waypoints y llegar a destino. Sí. Pero andá por donde quieras. Ese es un poco por eso también es aventura. Pero digo, hay algunos detractores europeos de rally del Dakar que se está haciendo acá en Argentina y Chile. Y sí, hay detractores y hasta hay que especular nosotros los latinos que somos muy intrigantes. Siempre tenemos que poner esa cuota de especulación. Y tiene que ver con que, bueno, hay una cuestión básica. Cruzar el Atlántico no es lo mismo que cruzar el Mediterráneo. Ellos cruzan el Mediterráneo prácticamente un paso y están en el norte de África. El terreno donde nace este tipo de disciplina. Y para correr el Dakar sudamericano, llamémoslo, o Mercosur, si ustedes lo prefieren, hay que hacer unos cuantos miles de kilómetros a través del océano. Y lo que cuesta la logística también. Con lo que Sobre cuesta todo la porque hay logística. muchos de los competidores, porque estamos hablando de los equipos grandes, importantes, que vienen con todo un apoyo y mucha inversión. Pero en el Dakar, sobre todo los Hay motociclistas, el muchos sostén, particulares. realmente, el Son sostén deportivo amateur. del Dakar es el amateurismo de muchos pilotos. Y además, y déjame que les apunte, hay otro hecho, es que, por ejemplo, a muchas empresas involucradas, desde Volkswagen hasta, qué sé yo, hasta algunas marcas de motos, les conviene venir a Sudamérica porque son mercados más fuertes que el africano. Pero sucede que a muchas empresas que ya estaban enraizadas con lo que era el Dakar africano y ya habían armado su propio esquema de trabajo en Europa, les convenía que siguiera allá. Más allá de por una cuestión de costo. Pero también hay un tema de inscripciones, ¿no? Se supone que en el Dakar africano se inscribían más participantes. Sí, es cierto. Bueno, de hecho hay... O más europeos, digamos. Ahora más ha sorprendido que en sí. esta edición 2011 Bueno, hay 85 participantes argentinos, que superó el número de otras nacionalidades. después de son muchos 50 y años, algo, después de digamos. muchos años superó ¿Cómo se a explica los franceses. esto? Claro. Bueno, un poco la tendencia, ¿viste? Es como todo. Es local, digamos. Acá están corriendo pilotos de primera línea, negocio en el medio, obviamente. Negocio en el medio, simplemente por el hecho de que se corre a pocos kilómetros de donde viven. O en el territorio donde saben que van a ser recibidos por gente que los conoce mucho. Pero hace poquito entrevistamos a Silva Fontana. Exactamente, De eso. Silva Fontana, y el otro es Espataro. Espataro, que van a correr en un buggy, Sí, sí, ¿no? un buggy. Areneros vendrían a ser. pero- Buggy Macra es Claro. un hombre legendario para la historia de este tipo de competencia y para la historia del rally mundial. Sí, nos Buggy decía Macra. Silva que lo divierte mucho y que es un desafío más, ¿no? Él es un piloto de TC2000, de TC. Es un desafío muy grande. Sí, es físico también. Van a correr solos, navegándose a sí mismos, en vehículos que son prácticamente areneros, Claro, sin claro. parabrisas. Bueno, pero las que llevan siempre las peores condiciones son los motociclistas, porque tienen que ser navegantes, Bueno, conducir, El verdadero, mantener el ¿querés equilibrio. que te diga? Si rascamos la superficie de lo que es el Dakar, yo me atrevería a decir que el verdadero espíritu del Dakar es la moto. Me encantan los camiones del Dakar también, ¿eh?